Bienvenidos a Retumba Polémica, el canal donde las estrellas del espectáculo no solo brillan, sino que también caen. Si eres de los que disfruta descubrir todos los secretos detrás de las vidas de los famosos, las historias ocultas que nadie se atreve a contar y los escándalos más impresionantes del mundo del entretenimiento, este es tu lugar. Hoy tenemos un vídeo explosivo que te hará ver a los grandes del espectáculo con otros ojos. Vamos a adentrarnos en la historia de uno de los matrimonios más comentados de los últimos tiempos, el de Marc Anthony y Dayanara Torres, una relación que parecía ser de cuento de hadas, pero que terminó en tragedia. Te revelaremos todos los detalles, desde los momentos de felicidad hasta los oscuros secretos que marcaron el final de esta unión. Una historia que jamás imaginaste conocer en su totalidad. Si eres fanático de las polémicas de famosos y quieres estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, no olvides darle like a este vídeo, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal de Retumba Polémica para no perderte ni un solo minuto de las historias más impactantes, las traiciones más sorpresivas y los secretos mejor guardados del mundo de la farándula. Activa la campanita para ser el primero en enterarte de nuestras próximas publicaciones y prepárate para una dosis diaria de entretenimiento al rojo vivo. ¡Comenzamos! El matrimonio entre Marc Anthony y Dayanara Torres fue en su momento una historia que capturó la imaginación del público. La unión entre uno de los artistas más influyentes de la música latina y una ex Miss Universo prometía ser un cuento de hadas moderno. Sin embargo, detrás de las apariencias glamorosas, los eventos de gala y las sonrisas para las cámaras, había una relación que lentamente se iba desgastando bajo el peso de las ausencias, los rumores y las promesas rotas. Cuando Marc Anthony y Dayanara Torres se conocieron en 1999, el romance floreció rápidamente. Él era un artista en el apogeo de su carrera, conocido por su carisma arrollador y su innegable talento. Ella, por otro lado, representaba la belleza y la gracia que el mundo había aplaudido cuando fue coronada Miss Universo en 1993. Desde el primer momento, Marc desplegó su encanto para conquistarla, y Dayanara quedó impresionada por su energía y pasión. Parecía que el destino los había unido, y apenas un año después de conocerse, en mayo del 2000, decidieron casarse en una íntima pero fastuosa ceremonia en Las Vegas. El matrimonio, sin embargo, no fue lo que Dayanara esperaba. Apenas unas semanas después de la boda, la agenda de Marc comenzó a ser una barrera entre ellos. Giras interminables, compromisos promocionales y noches de estudio dejaron a Dayanara en casa, enfrentándose a la soledad y las responsabilidades de ser la esposa de una estrella. Aunque intentó adaptarse, pronto quedó claro que Marc estaba más enfocado en su carrera que en su relación. Uno de los momentos más difíciles que Dayanara recuerda fue durante su primer aniversario de bodas. Habían planeado celebrarlo juntos en Puerto Rico, pero Marc canceló a última hora debido a un compromiso profesional en Nueva York. Dayanara pasó la noche sola, repasando las fotos de su boda y preguntándose si alguna vez las cosas cambiarían. Este fue solo el comienzo de un patrón que se repetiría a lo largo de su matrimonio. Con el tiempo, la situación se volvió aún más complicada. En 2001, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Christian, y 2 años después, nació Ryan. Para Dayanara, ser madre era una de las mayores bendiciones de su vida, pero también representó un desafío. Con Marc constantemente ausente, tuvo que asumir prácticamente sola la crianza de sus hijos. Aunque él enviaba mensajes y llamadas de vez en cuando, no era suficiente para llenar el vacío que su ausencia dejaba en la familia. Dayanara compartió, en una reveladora entrevista, cómo los niños comenzaron a notar la ausencia de su padre. Christian, el mayor, solía preguntar por qué su papá no estaba en casa para cenar o para leerle cuentos antes de dormir. Ryan, por su parte, lloraba cada vez que veía a su madre triste. Dayanara intentaba mantener una actitud positiva frente a ellos, pero en privado, la situación la destrozaba. La gota que colmó el vaso ocurrió en el cumpleaños número 3 de Ryan. Marc había prometido estar presente.
asegurando que cancelaría cualquier compromiso para celebrar ese día especial con su hijo. Dayanara organizó una fiesta en casa, decorándola con globos, pastel y los personajes favoritos de Ryan. Sin embargo, Mark nunca llegó. Más tarde, Dayanara se enteró de que él había asistido a una gala en Los Ángeles. Esa noche, mientras consolaba a Ryan, que preguntaba por su papá, Dayanara sintió que había llegado al límite de su paciencia y su capacidad de perdonar. Los rumores de infidelidad también comenzaron a surgir durante esos años. Aunque Dayanara intentó ignorarlos al principio, pronto se dio cuenta de que no eran solo chismes. Mensajes en el teléfono de Mark. Largas ausencias sin explicación y sus frecuentes viajes comenzaron a confirmar sus sospechas. En una ocasión, encontró pruebas concretas de que Mark había estado con otra mujer durante una de sus giras. Aunque Dayanara decidió no confrontarlo directamente, ese descubrimiento marcó un antes y un después en su relación. A pesar de todo, Dayanara intentó salvar su matrimonio. Organizaba escapadas románticas, planeaba cenas especiales y buscaba momentos para reconectar. Pero Mark parecía distante, más interesado en su teléfono y en su trabajo que en pasar tiempo con ella. En una de esas cenas, mientras estaban en una isla privada, Dayanara le confesó cuánto lo extrañaba y cuánto deseaba que las cosas fueran diferentes. La respuesta de Mark fue fría y desalentadora: «Este es mi mundo, y tienes que aceptarlo». Dayanara no solo enfrentó el dolor de una relación rota, sino también la presión de ser una figura pública. Cada vez que asistía a un evento con Mark, debía fingir que todo estaba bien. Recuerda particularmente una entrega de premios donde Mark, al recibir un prestigioso galardón, agradeció a su equipo, a su familia y a sus fans, pero no mencionó a Dayanara. Sentada entre la multitud, sintió como si no existiera, como si todo lo que había sacrificado por su matrimonio no tuviera valor alguno. En 2002, la pareja se separó brevemente, pero intentaron una reconciliación. Dayanara esperaba que, por el bien de sus hijos, pudieran encontrar una manera de superar sus diferencias. Sin embargo, los problemas persistieron. Mark seguía priorizando su carrera sobre su familia. Y Dayanara se daba cuenta de que el hombre con el que se había casado ya no era el mismo. Finalmente, en 2004, decidieron divorciarse. Fue un proceso largo y doloroso, especialmente porque ambos querían lo mejor para sus hijos. Dayanara asumió el papel de madre y padre, esforzándose por darles a Christian y Ryan una vida llena de amor y estabilidad. Aunque Mark continuó visitándolos de vez en cuando, la relación entre él y sus hijos nunca fue la misma. Hoy, después de años de silencio, Dayanara ha decidido contar su historia. No busca empañar la imagen de Mark ni destruir su legado, sino liberar el peso emocional que cargó durante tantos años. Su testimonio es un recordatorio de que incluso las relaciones más glamorosas pueden esconder profundas heridas. Después de tantos años viviendo bajo la sombra de su propio dolor, Dayanara Torres finalmente se atrevió a mirar la realidad de su vida de frente. Un torbellino de emociones la inundaba, una mezcla de tristeza, ira, impotencia y una liberación que la sorprendió. No era una decisión que había tomado a la ligera, pero sentía que había llegado al punto de no retorno. Un momento en el que ya no podía seguir siendo la mujer que había callado durante tanto tiempo. ¿Había sido la esposa que había luchado por mantener la familia unida? ¿Había sido la madre que se levantaba cada mañana con la esperanza de que las cosas mejoraran? Pero lo que nunca imaginó fue que ese sacrificio constante la llevaría a perderse a sí misma. Dayanara se encontraba en un lugar muy diferente al de los primeros días de su relación con Marc Anthony. En esos tiempos, cuando era joven y llena de sueños, nunca habría imaginado que su vida tomaría este giro tan inesperado. Todo parecía perfecto, una historia de amor que no conocía de límites ni barreras. Marc, el hombre con el que había formado una familia, parecía ser el alma de su vida. El compañero con quien todo parecía posible. Había sido tan mágico al principio, tan prometedor. La gente la envidiaba por tenerlo a su lado, un hombre talentoso, admirado por millones, y ella, su esposa, el pilar de su hogar. Pero esa magia que al principio parecía inquebrantable comenzó a desvanecerse con el tiempo.
Y lo que antes era un sueño comenzó a convertirse en una pesadilla. Los años fueron pasando, y mientras la carrera de Marc Anthony alcanzaba nuevas alturas, el matrimonio con Dayanara comenzó a desplomarse lentamente. A lo largo de todo ese tiempo, las ausencias de Marc se hicieron más notorias. Las largas giras, las interminables horas en el estudio, las noches solitarias, las llamadas que no llegaban, los mensajes sin respuesta. Dayanara lo veía, lo sentía, y aunque intentaba racionalizarlo, su corazón no podía negar la tristeza que empezaba a crecer dentro de ella. No era solo la ausencia física de su esposo lo que la afectaba, sino la desconexión emocional que se había ido extendiendo como una capa fría sobre su relación. Al principio, se aferraba a las pequeñas promesas, a las palabras dulces que aún lograba escuchar de Marc cuando podía. Intentaba ignorar las señales de alarma, los pequeños detalles que delataban una distancia cada vez mayor entre ellos. Pensaba que todo se resolvería, que las cosas mejoraría con el tiempo. Después de todo, ellos se conocían, se amaban. Y no podía imaginar que una historia que había comenzado tan intensamente terminara de esta manera. Pero poco a poco, se fue dando cuenta de que su sacrificio, su dedicación, no estaba siendo correspondido. Marc, el hombre que había hecho que su corazón latiera más rápido en su juventud. El hombre que había prometido estar a su lado en las buenas y en las malas, ahora parecía tan lejano. Y con esa distancia, comenzó a sentirse invisible. Los recuerdos felices se fueron desdibujando, mientras que las heridas y las traiciones tomaban su lugar. En silencio, Dayanara comenzó a acumular dolor día tras día, hasta que se hizo insostenible. Los rumores sobre Marc y sus infidelidades empezaron a inundar la prensa. Aunque al principio intentó ignorarlos, pronto se convirtió en imposible seguir eludiendo la verdad. Historias de su esposo con otras mujeres llegaron a sus oídos. Y aunque los detalles nunca fueron completamente claros, Dayanara no necesitaba confirmaciones. Las miradas furtivas, las ausencias, las justificaciones vacías, todo empezaba a cobrar un sentido doloroso. En un punto, Dayanara comenzó a preguntarse si alguna vez había conocido realmente a Marc Anthony. La imagen del hombre con quien había compartido su vida se estaba desvaneciendo rápidamente, y lo que quedaba era una sombra, una figura distante que ya no representaba al hombre que ella había amado. Cada vez que trataba de hablar con él, las conversaciones se volvían monótonas, sin emoción. Y cuando intentaba expresar sus sentimientos, Marc parecía estar siempre demasiado ocupado, demasiado distante para escucharla. A pesar de que todo esto se desarrollaba en privado, Dayanara sentía que el mundo entero observaba, juzgaba, especulaba. Sentía que todos veían lo que pasaba, y lo peor de todo era que ella misma no podía entender cómo había llegado a ese punto. De ser una joven llena de esperanza y amor, se veía a sí misma convertida en una mujer triste, vacía, que apenas reconocía. En los momentos de mayor desesperación, mientras su mente luchaba con las contradicciones internas, Dayanara se sumergía en sus recuerdos. Recordaba la vida antes de Marc, cuando ella había sido una mujer independiente, segura de sí misma, centrada en su carrera, en sus proyectos. La persona que había sido antes de que su vida se viera eclipsada por la fama de su esposo parecía una extraña. ¿Dónde había quedado esa mujer que sabía lo que quería de la vida? ¿Por qué, a pesar de todo, seguía aferrándose a algo que ya no existía? Fue en uno de esos momentos de introspección cuando Dayanara comprendió que su dolor no solo venía de la ausencia de Marc, sino también de la persona que había dejado de ser. Había sido la madre dedicada, la esposa fiel, la mujer dispuesta a sacrificarlo todo por la familia. Pero había dejado de lado a la mujer que, algún día, había soñado con ser. Esa mujer que tenía sueños propios, que deseaba algo más que ser la sombra del éxito de otro. Día tras día, mientras las promesas se desmoronaban, ella misma se desvanecía. Y aunque no podía cambiar el pasado, decidió que lo único que podía hacer era empezar a escribir su futuro. Cuando Dayanara finalmente tomó la decisión de hablar, de expresar lo que había guardado en su corazón durante años, sabía que las repercusiones serían enormes. Sabía que este paso podía significar el fin de cualquier esperanza de reconciliación con Marc,
Pero ya no le importaba. Lo que realmente importaba, era que ella finalmente pudiera encontrar su propia voz, que pudiera dejar de vivir en el miedo, en la sombra, en la traición. Tomó una profunda respiración y con una determinación renovada, decidió dar un paso hacia la verdad. No importaba si las críticas llegaban de todas partes. Si el mundo veía su dolor como una simple historia más en el circo de la fama. Ya no era la mujer que se quedaba callada, esperando una oportunidad de sanar. Ya no era la esposa que aceptaba las mentiras en nombre del amor. Ya no era la madre que sacrificaba su propia felicidad por el bienestar de una familia que ya no existía como ella lo había imaginado. Al principio, todo fue incierto. Hablar sobre la verdad de su relación con Marc Anthony no fue fácil. Había vivido tanto tiempo bajo el peso de esa mentira, y aunque ahora veía la oportunidad de liberar su alma, sentía miedo. El miedo a la reacción del público, a la reacción de sus hijos, a cómo todo esto afectaría la imagen pública de Marc. Pero, a medida que pasaban los días, Dayanara se dio cuenta de que no podía seguir mirando hacia atrás. Había llegado al límite de su dolor, y al enfrentar esa verdad, también estaba comenzando a sanar. Lo que sucedió después fue un torbellino. Las reacciones en los medios de comunicación, las entrevistas, los rumores, las críticas, todo se desbordó. Pero, más allá de eso, Dayanara se sintió aliviada. Por primera vez en años, pudo respirar sin la carga de mantener las apariencias. Por primera vez, pudo mirarse al espejo y reconocerse como la mujer que era, una mujer que había sido amada, que había sido herida, pero que ahora, finalmente, se estaba tomando de nuevo en sus manos. La liberación que sintió al hablar fue indescriptible. Finalmente, podía caminar sin mirar atrás, sin arrepentimientos. El proceso de sanación fue largo, pero al final, Dayanara comprendió que este viaje no había terminado en el momento en que hizo pública su verdad. En realidad, apenas estaba comenzando. Y aunque sabía que no podía cambiar el pasado, también entendió que el futuro le pertenecía a ella, a la mujer que había dejado de ser un eco del dolor de su matrimonio y que, por fin, había tomado las riendas de su propia vida. Lo que Marc Anthony hiciera o dejara de hacer ya no era su responsabilidad. Lo único que importaba era que Dayanara Torres estaba lista para seguir adelante, para vivir por ella misma. Para ser la mujer que siempre había querido ser, sin miedo, sin ataduras. Con sus palabras, Dayanara espera inspirar a otras mujeres a alzar la voz y a no conformarse con menos de lo que merecen. Aunque reconoce que aún guarda cariño por Marc como padre de sus hijos, también admite que su matrimonio le enseñó valiosas lecciones sobre amor propio y resiliencia. Esta historia es más que un drama de celebridades, es un relato humano sobre los desafíos de las relaciones, el impacto de la fama y la importancia de encontrar la propia voz. Dayanara Torres, con su valentía y honestidad, se ha convertido en un símbolo de fortaleza y superación, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar la luz y la esperanza. El proceso de transformación de Dayanara no fue instantáneo ni sencillo. Hubo momentos en los que la duda se apoderaba de ella, sobre todo cuando la exposición mediática aumentaba y las voces críticas parecían más fuertes que nunca. La vida de una celebridad nunca está exenta de juicios. Y aunque ella ya había dado un paso importante al hablar de su verdad, el camino de la liberación personal seguía siendo arduo. Pero algo en su interior había cambiado. La mujer que había sido cautiva de su propio dolor y de las expectativas ajenas ahora se sentía más fuerte que nunca. Y, a lo largo de los años, había acumulado una gran cantidad de experiencias que la habían formado. Pero había llegado el momento de soltar las cadenas del pasado. De un día para otro, dejó de aferrarse a las expectativas que los demás tenían de ella. Ya no le importaba lo que la gente dijera sobre su relación con Marc o sobre sus decisiones personales. Había llegado al punto de comprender que su felicidad no dependía de las aprobaciones externas. Y aunque era consciente de que el camino hacia la paz interior era largo, sentía una gran satisfacción al saber que estaba tomando las riendas de su vida. Por fin, comenzó a redescubrir su propósito.
Durante años se había centrado en la familia, en su matrimonio y en ser la mejor madre posible. Pero en ese proceso de sacrificio había olvidado a la mujer que era antes de todo eso. La mujer que soñaba con más, que tenía talentos, pasiones y un deseo ardiente de realizarse. Empezó a retomar sus proyectos personales, a involucrarse más en causas sociales que siempre le habían interesado y a centrarse en su propio bienestar. Fue un periodo de autodescubrimiento en el que la mujer que había sido guardada en el pasado comenzó a resurgir, con más fuerza que nunca. Dayanara también descubrió el poder de rodearse de personas que la apoyaban incondicionalmente, que no la juzgaban por las decisiones que había tomado. Sus amigos más cercanos, esos que la habían conocido antes de toda la fama, fueron su mayor apoyo. Juntos, ella y su círculo cercano, redibujaron una nueva vida llena de libertad emocional, donde ya no se trataba de complacer a otros, sino de ser fiel a sí misma. Pasaron los meses y comenzó a sentirse más tranquila, más serena. Ya no veía el futuro con incertidumbre, sino con esperanza. Su relación con sus hijos también pasó por una transformación profunda. Aunque había sido una madre dedicada, a veces sobrepasada por los desafíos de su vida personal, ahora tenía más tiempo y energía para disfrutar de cada momento con ellos. Se dio cuenta de que sus hijos habían crecido viéndola sufrir en silencio, y que lo que más necesitaban era verla feliz, viva, real. Aprendió que el mejor regalo que podía darles no era la perfección, sino la autenticidad. Se convirtió en un modelo de fortaleza, no porque hubiera sido perfecta, sino porque, a pesar de las adversidades, había aprendido a levantarse una y otra vez. Esta nueva versión de ella misma les dio la oportunidad de ver cómo alguien puede, en la adversidad, renacer y reconstruirse. Sin embargo, no todo en el proceso de sanación fue fácil. En muchos momentos, la tentación de volver a caer en viejos patrones de sufrimiento estuvo presente. El sistema mediático seguía acechando, y la figura de Marc Anthony no dejaba de ser una sombra que siempre estaba ahí, como un recuerdo incómodo. Había momentos de nostalgia, de recuerdos de los días felices, de los primeros años de su relación, cuando todo parecía perfecto. Pero Dayanara comenzó a comprender que no podía seguir mirando al pasado con la esperanza de que todo fuera como antes. Sabía que ese capítulo ya estaba cerrado, y que si quería seguir adelante, debía aprender a vivir sin la necesidad de revivir lo que ya no podía ser. Comenzó a enfocarse en el presente, en lo que podía construir ahora. Lejos de ser la esposa del famoso cantante, ahora era ella misma, Dayanara Torres. Una mujer con su propio nombre, su propia historia. No necesitaba la validación de la industria ni del público. Su vida era suya y, por primera vez, no le daba miedo ser la protagonista de su propia narrativa. A través de su proceso de sanación, descubrió que la verdadera libertad no se encontraba en dejar ir a Marc o en olvidarse de lo que había sido su vida, sino en abrazar todas las partes de su ser, las heridas, las cicatrices, los recuerdos y los sueños que aún no se habían realizado. Además, Dayanara empezó a entender el impacto que su historia podía tener en otras personas. A lo largo de su vida, había sido admirada por su belleza, por su trabajo en el mundo del entretenimiento y por su capacidad para mantenerse fuerte en las adversidades. Sin embargo, la verdadera fuerza radicaba en su capacidad para ser vulnerable, para mostrar al mundo no solo sus logros, sino también sus fracasos y luchas internas. Decidió compartir su proceso de sanación a través de sus redes sociales, en entrevistas y charlas. Quería inspirar a otras mujeres que se sentían atrapadas en relaciones tóxicas o que vivían bajo el peso de las expectativas ajenas. Quería que supieran que, incluso cuando parecía que todo estaba perdido, siempre había espacio para la reconstrucción, para el renacer. La historia de Dayanara fue, sin lugar a dudas, un viaje de autodescubrimiento, pero también de valentía. En cada paso que daba hacia adelante, encontraba una nueva versión de sí misma, una versión más fuerte, más segura, más libre. La mujer que una vez fue eclipsada por el éxito de su esposo y por las críticas del mundo estaba dejando atrás las sombras y entrando a la luz de su propia vida. Este camino hacia la liberación no solo le permitió sanar a nivel personal,
sino que también transformó la manera en que la gente la veía. Ya no era solo la esposa de Marc Anthony, sino una mujer empoderada, una madre decidida, una profesional dedicada a sus propios proyectos. Sus seguidores, que antes solo la conocían por su rol como esposa y madre, ahora la admiraban por su resiliencia, su coraje y su autenticidad. Dayanara Torres, la mujer que un día pensó que su vida se había desmoronado, ahora era un ejemplo de esperanza y renovación para muchos. Finalmente, Dayanara comprendió que el amor propio era la clave para cualquier tipo de relación sana, ya fuera con su familia, sus amigos o con el hombre que un día había sido su esposo. Solo cuando aprendió a amarse a sí misma, pudo realmente cerrar el capítulo de su pasado y comenzar uno nuevo, con una mirada limpia y llena de posibilidades. El futuro ya no la aterraba, porque sabía que podía enfrentar cualquier desafío que la vida le pusiera por delante. Y, por fin, entendió que su historia no estaba definida por los fracasos ni por los errores cometidos en el camino, sino por su capacidad de seguir adelante, de reinventarse y de ser fiel a su propia verdad.